paso del cine mudo al sonoro en los años 20 fue un proceso complejo que trajo consigo una verdadera revolución por sus repercusiones tecnológicas, artísticas, industriales y comerciales. Taxes take from everyone a part of his earning. La industria tuvo que adaptarse a una serie de profundos cambios, requirió de mayor inversión y pese a la difícil situación económica debido al colapso de la bolsa de Wall Street en 1929, los grandes estudios lograron el apoyo de la banca para nuevos proyectos. Cuando las películas sonoras demostraron su éxito y su rentabilidad, el cine mudo, que había durado 35 años, pasó a la historia. El cine sonoro, una nueva forma expresiva. Durante los años 20, Hollywood estaba viviendo un momento estelar. Grandes directores y películas de diversos géneros dominaban las pantallas no solo en Norteamérica, sino también en Europa. El cine mudo resultaba ser un gran negocio para la mayoría de los estudios, por lo que inventos como el fonofilm, creado en 1923 por Lee de Forest para grabar el sonido en la misma cinta de la película, no resultaban atractivos porque implicaban encarecer los costos de la cadena de producción y de la renovación de las salas. Fue la Warner Bros., que no corría con la misma suerte que las demás empresas productoras y estuvo a punto de la bancarrota luego de una serie de fracasos comerciales, la única empresa que vio en el cine sonoro algo revolucionario y una gran oportunidad para atraer de nuevo a las audiencias y mejorar su situación financiera. Es entonces cuando encargan a Alan Crosland, director y actor de origen judío, la realización de las primeras películas con esta novedad técnica. Los intentos iniciales con Don Juan de 1926 fueron muy tímidos y no tuvieron mucho éxito. Consistían solamente en alguna que otra incorporación de sonidos o ruidos y en la sincronización de música grabada previamente, pero había sido rodada y pensada como si fuera muda. Fue un año después, en 1927, que Crosland realiza El cantante de jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine. Se trata de una versión cinematográfica de un éxito de Broadway de 1925 que evocaba un género teatral muy popular en la Norteamérica del siglo XIX, el minstrel, donde actores blancos, con los rostros pintados, interpretaban canciones típicas de la población negra. I still have you. Somehow. Si bien incluyó los primeros sonidos y diálogos sincronizados con el sistema Vitaphone de Warner Bros., es importante resaltar que, al igual que sus predecesoras, El cantante de jazz no fue una película hecha en su totalidad con sonido. Gran parte del film es mudo. Tuvo apenas 2 minutos de diálogo y los únicos momentos en donde se busca una sincronización de sonido es durante las partes cantadas y en la icónica intervención de Al Johnson, el protagonista, que después de una presentación exclama: «Esperen un momento, pues todavía no han oído nada. Escuchen ahora». Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Well, where we go? Sería Luces de Nueva York, una película del año 1928 dirigida por Brian Foy, el primer largometraje con un 100% de diálogos sonoros de la historia del cine. Hello, Hawk. Did you want to see me? Yeah. Hi, Eddie. Come on inside. La incorporación del sonido en el cine representó una verdadera revolución. What's on your mind?
marcó una nueva era y trajo muchos cambios en la industria. En primer lugar, Hollywood obligó a los estudios a adoptar un sistema estándar de sonido para evitar el caos en la industria. Finalmente, los estudios decidieron que el más apropiado era el sonido óptico, porque iba impreso en la misma película. También fue necesario acondicionar los estudios acústicamente, contratar expertos en sonido, sonidistas y material nuevo. Para lograr financiación se recurrió a la banca norteamericana, que estaba inmersa en el crack de la bolsa del 29. Pero lejos de ser esto un impedimento, se convirtió en una oportunidad, ya que los bancos vieron el cine como un buen medio para rentabilizar sus inversiones. Debido a la gran inversión, los estudios de Hollywood intentaban comercializar sus films por todo el mundo, pero con el sonido surgió un problema: la barrera del idioma. En la época del cine mudo, el idioma no era un obstáculo, los intertítulos eran escasos y se traducían sin inconveniente. Para solucionarlo se inventaron varios sistemas. Primero se utilizaron subtítulos, pero fue todo un fracaso debido al analfabetismo y la falta de costumbre de leer tanto texto en la pantalla. De allí que se empezaron a producir películas en diferentes idiomas con el fin de comercializar cada una en su correspondiente país. Este sistema perduró durante unos años hasta que vieron que resultaba muy costoso. Fue el momento en el que los productores decidieron adoptar el doblaje como opción más económica. Con el tiempo se implantó definitivamente dicho procedimiento en casi todos los países, con lo que la obra original comenzó a tener versiones derivadas de la traducción realizada en cada uno de ellos. Uno de los hitos más importantes dentro de la historia del cine sonoro fue la especialización de cada uno de los puestos de trabajo dentro de la industria del cine. Se fueron creando áreas de sonido, fotografía, dirección de arte, producción y equipos de guionistas. Sin lugar a dudas, el cine sonoro hizo que se reinventaran los estudios y equipos de grabación. Y uno de los cambios más drásticos fue en lo que respecta a la actuación. Los actores del cine mudo tenían que hacer algo nuevo para ellos: hablar. No, operator, 424. Yes. Además, hacerlo cerca de los micrófonos a corta distancia, por lo que estos se tenían que esconder en los floreros, tras las cortinas o en las pelucas de los actores. Muchos de ellos tuvieron que aprender a vocalizar correctamente y a interpretar de manera diferente, mientras que otros desaparecieron de la industria del cine debido a que su voz no correspondía con lo que el público esperaba de ellos. Como curiosidad, les comentamos que el gran Charlie Chaplin en un principio fue reticente a grabar su voz. De hecho, 2 de sus películas, Luces de la Ciudad de 1931 y Tiempos Modernos de 1936, tenían sonido, es decir, música y efectos, pero no contaban con diálogos. No sería hasta su película El Gran Dictador de 1941 cuando el público pudo oír por primera vez al genial actor y director. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my... En los años 30, los grandes estudios, MGM, Paramount, Warner, RKO, Fox, United Artists, Columbia y Universal, comienzan a producir con una clara tendencia comercial y de rentabilidad de sus productos. Surgen así los géneros cinematográficos, con temáticas, estilos visuales y simbolismos que se repiten y hacen que el público tenga ya un concepto de lo que va a ver antes de entrar a la sala de cine. Es el caso del musical, un género del cual fue precursor el cantante de jazz y que alcanzaría un punto muy importante a partir de 1929 con la melodía de Broadway de Harry Beaumont, el primer musical y cinta sonora en ganar un Oscar a Mejor Película. Este hecho anticipaba de alguna manera la gran oleada de icónicos musicales que invadió las salas americanas y europeas en las décadas posteriores. Una de las empresas que destacó en este género durante los inicios del cine sonoro fue la RKO, Radio Kid or Film,
que produjo en 1935 Top Hat. Protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers. La película narra la historia de amor entre un americano y una londinense, y en ella destacan los números de tap, estilo de baile en el que se mueven los pies rítmicamente mientras se realiza un zapateo musical. Fue un éxito total y se convirtió en la película más taquillera de ese año, no solo por las destrezas de la pareja protagonista y el toque de comedia, sino también porque transportaba al público a un mundo casi de fantasía, de ensueño, que nada tenía que ver con la realidad de ese momento histórico donde estaba a punto de precipitarse la Segunda Guerra Mundial. Otro de los musicales que marcó profundamente la historia del cine es El Mago de Oz, de Victor Fleming, también director del clásico hollywoodense Lo que el viento se llevó. El film de 1939 narra la historia de Dorothy, una niña que sueña con viajar más allá del arco iris. Su deseo repentinamente se hace realidad cuando un tornado se la lleva a ella y a su perrito al maravilloso mundo de Oz. Allí se hace amiga del espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde, y todos juntos deciden viajar a la ciudad Esmeralda donde vive el todopoderoso Mago de Oz, un hombre capaz de cumplir cualquier deseo. Más allá de su superficie de maravillosa comedia y musical, más allá de sus efectos especiales y emoción, esta película posee una historia subyacente que penetra directamente en las inseguridades más profundas de la infancia. Ese gran temor de abandonar el hogar, de viajar a lugares desconocidos y lejanos, es uno de los pilares narrativos de esta cinta que el reconocido crítico Roger Ebert definió como un mito profundamente sentido. Durante la década de 1930, Estados Unidos vivió una gran crisis económica tras el colapso de la bolsa de valores de Wall Street en 1929. Esta situación sumió a una gran parte de la sociedad americana en el desempleo y la pobreza. No obstante, el país experimentó un fenómeno sorprendente y paradójico: un crecimiento inédito de Hollywood y un aumento espectacular de la concurrencia a las salas. Esta gran contradicción se debió no solo al advenimiento y novedad de la ya mencionada técnica sonora, sino también al hecho de que el golpeado público norteamericano encontró en el cine de su época un medio de distracción y de catarsis frente a la crisis. A lo largo de esos años incipientes del cine sonoro, además del musical, también triunfaron en Hollywood otros géneros entre los que podríamos destacar el de gángsters, cuya película cumbre fue Scarface de Howard Hawks, las comedias románticas como Sucedió una noche de Frank Capra y el western, con La diligencia de John Ford a la cabeza. Reconocido por su versatilidad y destreza para moverse en diversos géneros, Howard Hawks alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera con Scarface, su primera película sonora en 1932. Narra el ascenso del criminal Tony Scarface Camote, personaje basado en el mafioso Al Capone, quien a través de la violencia y la astucia pasa de ser un mero lugarteniente para volverse el amo y señor de toda la ciudad de Chicago. El guionista Ben Hecht fue también el escritor de La ley del hampa de Joseph von Sternberg en 1927, considerada la primera película de gángsters de la historia del cine. Aunque parece una sencilla historia de policías y ladrones, Scarface posee en realidad todo un trasfondo histórico y social relevante. Entre otros temas, la película habla del sueño americano, cuyo símbolo es Tony Camote. De hecho, una de sus frases, hágalo primero, hágalo usted mismo y continúe haciéndolo, es un fiel reflejo de ello. También el cartel lumínico que ve reiteradas veces fuera de su edificio que parpadea, el mundo es tuyo,
Representa la idea de América como un lugar de oportunidad e individualismo. Pero el ascenso del famoso gángster de Chicago es un modelo pervertido de esa creencia según la cual, con trabajo y esfuerzo, se puede conseguir todo y más en Estados Unidos. Y su muerte es una de las demostraciones fehacientes de cómo el mundo y la realidad, para cualquier ser humano, son indomables e incontrolables. En 1994, la película fue considerada cultural y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. El western fue otro de los géneros que tuvo un crecimiento vertiginoso con la incorporación del sonido al cine. Sus historias, situadas en el oeste norteamericano del siglo XIX durante el periodo que abarca desde el comienzo de la Guerra Civil en 1860 hasta el final de las llamadas Guerras Indias en 1890, narran la expansión de la civilización blanca de la costa este sobre las fronteras y territorios vírgenes de los nativos americanos. Las peleas entre indios y vaqueros, los duelos entre pistoleros en escenarios baldíos, los paisajes desérticos, salvajes y desoladores son algunos de los aspectos y códigos distintivos de este universo cinematográfico típicamente norteamericano. Si bien la primera película de vaqueros se remonta a 1903 con Asalto y robo a un tren de Edwin Porter, fue John Ford el director que se especializó en este género y marcó un hito. Primero con El caballo de hierro en 1924 y posteriormente con La diligencia de 1939, el primer western sonoro del gran realizador norteamericano. La película, que lanzó al estrellato a John Wayne, sigue a un grupo de extraños que viajan en una diligencia a través del peligroso territorio apache. Los conflictos dramáticos nacen de esta convivencia forzada entre los personajes, cuyos caracteres y personalidades son totalmente distintos. Fue a través de ellos que Ford introdujo la psicología como factor dramático, dando inicio al western moderno, que ya no se basaba únicamente en la dinámica física y en acciones sumamente intensas. El uso de la cámara en movimiento, la dirección de los extras montados a caballo, el trabajo sonoro y el dinamismo del montaje la convirtieron en una película emblemática y le otorgaron a John Ford el reconocimiento como padre del western y como uno de los directores más importantes de la historia del cine. El cine sonoro no fue simplemente el mudo con sonido incorporado, sino una nueva forma de expresión. Y mientras en Estados Unidos se estaba viviendo una verdadera revolución con la llegada del sonido y el nacimiento de nuevos géneros cinematográficos, en Europa estaba precipitándose un conflicto armado que iba a cambiar por completo la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto oscuro, hostil y profundamente adverso, el cine continuó su camino, especialmente en dos países que ya habían demostrado ser polos indiscutibles para el séptimo arte: Alemania y Francia. That is a medium shot of the situation. Can you do with your head down? Try that, Jay. Wendy, listen to me. You couldn't find some way of sort of not looking at her and looking... All right. That was a very high adventure indeed. I mean, the adventure of the spirit. È bello? Sì, è dura. Così, stupende. В questo momento bisogna... Это надо запомнить, вот это положение. 本当に映画作りたいんだったら、その脚本を書きなさいと。Il momento più emozionante della preparazione del film è proprio questo qui, cioè un ufficio aperto con della gente che viene. Inte förrän han, jag visste ju press säger du och så tittar du bort. Aha. Förstår du? Och liksom tittar åt ett annat håll. Förstår du? Jag visste ju press säger du. ¿Quieres saber más sobre esta fascinante historia? Te invitamos a ver el próximo capítulo de nuestra serie
grandes momentos en la historia del cine. Si te gustó este video, dale like, compártelo, escribe tus comentarios y, muy importante, no olvides suscribirte a nuestro canal.